Hola, en esta oportunidad les quiero platicar sobre las componentes simétricas o componentes de secuencia y ver algunos ejemplos sencillos y la forma en que un filtro activo puede balancear esas componentes, ese desbalance. Les comparto aquí mi pantalla. Eso es 13 de noviembre de este 2023. De un libro clásico, pues es el libro de Granger y Stevenson. Resulta que hay un teorema de Fortescue correspondiente a sistemas trifásicos desbalanceados. Y es así que tres fasores desbalanceados de un sistema trifásico se pueden descomponer en tres sistemas balanceados de fasores. Los grupos balanceados son los siguientes. Voy a comenzar aquí por la componente de secuencia cero. Son tres fasores con la misma magnitud y cero desplazamiento entre ellos. Entonces, esos están aquí, miren. Aquí está el voltaje de secuencia cero, que es idéntico para las tres fases. De manera tal que, aunque son pues representaciones fasoriales de voltajes de 60 Hz, no hay rotación de fases entre ellos. La fase es la misma, el mismo ángulo. A eso se refiere esto. Entonces son estos tres de aquí. Noten ustedes que la suma de estos tres voltajes no es cero, es tres veces V sub cero. Justamente tres veces el voltaje de secuencia cero. Ahora, esa es la componente de secuencia cero. Pasamos a la componente de secuencia positiva. Algunas veces la representamos como la 1, la secuencia 1, fíjense, pero es la secuencia positiva. Estos sí van desplazados 120 grados entre sí y llevan secuencia de fases llamada positiva, la misma que la de los fasores originales. Bien, entonces estos están aquí en color verde. Comenzamos con el voltaje de secuencia positiva. Vean ustedes donde estoy señalando aquí. Vamos a ver si así con el puntero láser aquí queda más claro. Ese es el voltaje de secuencia positiva. Conocido este voltaje de secuencia positiva, los otros dos se determinan fácilmente. Retrasamos 120 grados al voltaje 1 para obtener el voltaje de la fase B correspondiente a esa secuencia 1. El voltaje secuencia positiva, ahora lo adelantamos 120 grados para tener la fase C1, C secuencia positiva. Esto pues ya nos permite introducir pues una cantidad, a veces le llamamos el operador A, así como el operador J, que es un ángulo de 90 grados, este operador A es 1 ángulo de 120 grados. Es simplemente una constante compleja. Noten ustedes que A al cuadrado es precisamente ese atraso menos 120 grados. Por eso digo atraso. Gira a los fasores en atraso 120 grados. Mientras que al multiplicar por A, se adelantan 120 grados. Y algo muy interesante es que A cúbica vuelve a ser 1, ¿verdad? Y es así que 1, o A cúbica más A cuadrada, esto es 0. Aquí tenemos entonces los de secuencia positiva. Los de secuencia negativa, dado un voltaje de secuencia negativa, V2, para la fase A, fíjense, es lo mismo. Ese no se multiplica más que por 1. Es multiplicar por 1, hacer nada. El voltaje de 2 es igual
al voltaje V2, y en este caso se retrasa 120 grados para obtener la fase C y se adelanta, vean cómo es distinto que el de secuencia positiva, se adelanta a 120 grados para obtener el voltaje V2. Y voy a buscar este control para ocultar los controles flotantes del zoom, ya los oculté. Y esas operaciones están aquí indicadas en esta matriz con muchos colorcitos. Vean cómo está aquí el voltaje de secuencia cero, en todas es el mismo, entonces es 1 por el voltaje cero para las tres cantidades A, B y C que van a quedar desbalanceadas si es que tienen secuencia cero y o secuencia negativa. En ausencia de secuencia cero, en ausencia de secuencia negativa, pero los voltajes están hermosamente balanceados. Nos quedan los de secuencia positiva. Muy bien, que es, recuerden ustedes, la misma rotación que los voltajes originales. La fase A se obtiene con V0 más voltaje 1 más voltaje 2. Entonces, se multiplican por unos, 3 unos ahí. El voltaje 0 por 1, recordemos que el voltaje este de aquí, vamos a traer ahora la plumita y aquí con mi tableta para indicar ese giro en dirección de atraso 120 grados. Aquí está, fíjense, este ángulo es precisamente menos 120 grados. Y es lo que se logra al multiplicar A cuadrada por el voltaje 1. Para obtener el voltaje C correspondiente a secuencia positiva, ahora es por A, porque este giro es 120 grados. Listo. Ahí tenemos ya secuencia cero, secuencia positiva, procedemos con secuencia negativa. Dado entonces el voltaje V2, aquí lo tenemos, el voltaje V2, ahora se retrasa, fíjense, para la fase C, se retrasa para la fase C y se adelanta para la fase B. Aquí es con 120 grados. Y es este de aquí. Y con eso, fíjense, a esta matriz, bueno, antes, esta multiplicas, cada una de ellas se puede representar aquí, cada uno de los voltajes de fase, cada una de las fases de los voltajes de fase. Se puede obtener premultiplicando por la matriz A los voltajes de secuencia 0, 1 y 2. Y aquí tienen la matriz A, la matriz compleja A. Unos, 3 unos en el primer renglón, 1, A cuadrada y A en el segundo renglón, 1, A y A cuadrada en el tercer renglón. Con estos voltajes arbitrarios, la verdad yo los puse así de manera arbitraria, secuencia 0, secuencia 1 y secuencia 2 aquí. Con esos voltajes, pues fíjense, podemos obtener el voltaje de la fase A, 0 más 1 más 2. Voltaje secuencia 0 más el voltaje secuencia 1 más el voltaje secuencia 2. Fíjense que es este de aquí, secuencia 2, este de acá es secuencia 1 y este de acá es secuencia 0. Y aquí pues fue muy fácil, para construir este diagrama yo simplemente copié estos fasores, esa representación con las flechitas, y eso resulta entonces en el voltaje A. Para el voltaje B, pues iniciamos con el voltaje secuencia 0 igual, el voltaje secuencia 0 igual, este de aquí. Luego tomamos el voltaje B1, que es A cuadrada, voltaje 1, es este de aquí, en colorcito verde.
Y luego tenemos A por el voltaje 2. A por el voltaje 2. Justamente. A por el voltaje 2, que es este azulito de aquí. Vean ustedes cómo aquí lo podemos simplemente, podemos apreciar cómo se recorre hacia acá y eso resulta en el voltaje B. Finalmente, voltaje 0 más el voltaje C1, tráiganse este verdecito para acá, tráiganse ahora este C2 para acá y ese es el voltaje C. Y ya ven ustedes cómo nos queda un voltaje A más pequeño que los otros dos, un voltaje B medianito y un voltaje C más grande que los otros dos, y los ángulos, pues de ninguna manera son 120 grados. Ahí está. Desbalance tanto en secuencia 0 como en secuencia 1. Para obtener la matriz A inversa, la matriz A y la matriz A inversa, justamente. A inversa, si esto lo ponemos en la calculadora, o quizás en MATLAB, obtenemos A inversa. En una calculadora científica, por supuesto, que tenga esa capacidad de hacer operaciones matriciales, obtendríamos esta matriz. Pero es muy interesante, fíjense. Es un ejercicio interesante. Comenzar con este resultado de aquí que presentamos, la forma en que, pues, de acuerdo precisamente al teorema de Fortescue, el teorema de Fortescue está aplicado directamente aquí. Ese resultadito entonces lo ponemos aquí. 0 más 1 más 2 y A. 0 más A cuadrada y 1 más A y 2, B. 0 más A por I1 más A cuadrada por I2, eso es IC. Y tenemos entonces, ahora sumemos las tres corrientes, pero vamos a sustituir por las componentes de secuencia. Vamos a tener, fíjense, que las I ceros no se cancelan, pero lo correspondiente a I1 sí se cancela porque queda 1 más A cuadrada más A, y habíamos comentado ya que eso suma 0. 0 por I1, listo, 0. Después tenemos 1 más A cuadrada para I2. 0 por I2, 0. Ahora hacemos un truco. Vamos a sumar IA más A por IB más A cuadrada por IC. Aquí, al multiplicar A por IB, fíjense que se va a... Vamos a obtener I1 a secas. I1 a secas. Premultiplicada por A cúbica, que es lo mismo que premultiplicar por 1, que es lo mismo que no hacer nada. Queda I1. Y aquí vamos a multiplicar por A cuadrada, todo IC, para que de esa manera quede 1 por I1. Aquí queda entonces IA. Este es el resultado de A por IB, y este es el resultado de A cuadrada por IC. Ahora sí se cancelan. Para I0 se cancelan porque es 1 más A cuadrada. Para I2 se cancela porque es 1 más A cuadrada más A. Pero nos queda 3I1. Ahora vamos a multiplicar IB para que aquí quede 1 por I2. Entonces hay que multiplicar IB por A cuadrada, como está aquí. Y vamos a multiplicar IC por A, para que de esa manera vuelva a quedar aquí A cúbica. Esto es 1 por I2. Y A más A cuadrada por IB más A por IC. Y ahora lo que sobrevive es 3I2. Y despejamos de aquí para I0 y nos queda 1/3 de IA más IB más IC. Despejamos aquí para I1 y nos queda 1/3 de IA más A por IB más A cuadrada por IC.
Y para I2 nos queda IA más A cuadrada IB más A y C partido por 3. Justamente este resultado, fíjense ustedes, está en forma matricial aquí. Para obtener I0 es IA más IB más IC por 1/3. Para obtener I1, que correspondería a este renglón, es IA por 1 más A por IB más A cuadrada por IC. Y eso corresponde a este renglón. O bueno, si ustedes lo quieren ver ya directamente aquí. En este queda más claro. Y para I2 es IA más A cuadrada IB más A por IC por 1/3. Y obtenemos entonces, con este truquito algebraico, la matriz A inversa. Y le ponemos carita feliz. Una forma de tener desbalance en una operación de estado estable es con una carga monofásica, fíjense. Una carga monofásica. Claro, puede haber cargas desbalanceadas, aunque sean trifásicas, pero no son idénticas entre sí. Aquí, pues, no hay carga de B a C, no hay carga de C a A, y nada más hay carga de A a B. Entonces es una carga monofásica entre líneas. Un caso, pues, muy práctico sería un acondicionador de aire en un sistema de 220 voltios, que es el sistema que usamos nosotros trifásico. Ahí está el clima, 220 en un sistema trifásico. Aquí lo tendríamos. Y bueno, pues eso nos va a dar desbalance, porque fíjense que ya es 10 con menos 30, y B es el negativo, esto es 10, ángulo de 150, y dice, no hay corriente. Claro que eso está bastante desbalanceado. Vamos a encontrar I0, fíjense, es IA más IB, que suman 0, más nada, 0 más nada sigue siendo 0. Y 0 entre 3, 0. No hay componente de secuencia 0. Y ese es un resultado importante. Fíjense que para que haya secuencia 0 se necesita un cuarto hilo que puede ser el neutro, por ejemplo, o bien el terreno, en caso de una falla, por ejemplo, de una falla de línea a tierra. Y 1, A y A, más A por IB, más A cuadrada por IC, todo entre 3. Al sustituir y llevar a cabo estas operaciones, vamos a obtener que I1 es 10 en raíz de 3, ángulo de menos 60 grados. Y aquí está el fasor. 10 en raíz de 3, ángulo de menos 60 grados. Fíjense cómo con respecto a la horizontal, ese ángulo es menos 60 grados. Y 2 tenemos que es IA. Ahora, IB se retrasa e IC se adelanta y la suma entre 3. Y esto va a ser 10 en raíz de 3, ángulo de 0 grados. Vamos a corroborar que estas componentes de secuencia 0, 0, 1 y 2, así resulten en las corrientes que están mostradas aquí. Fíjense cómo aquí tenemos I1, 10 en raíz de 3, ángulo de menos 60, más 10 en raíz de 3 apuntando en la dirección 0 grados. Y el resultado es 10 ángulo de menos 30. Aquí está menos 30 grados. Tenemos ahora, para la fase B, 0 no hay, entonces es A cuadrada por I1 más A por I2. I2, entonces, que apunta en la dirección de 0, ahora queda en la A por I2 queda en la dirección de más 120 grados. Y el resultado es IB, que va a ser 10
ángulo de 150. Ahora el ángulo de 30 grados, de menos 30 grados, queda aquí. De 180 menos 30 es más 150. Perfecto. La fase C, pues le vamos a poner I1 por A. I1 por A va a quedar en la I1, o sea, la I1 por A es 10 en raíz de 3. 10 en raíz de 3. Ángulo de 60 grados. Eso es A por I1. Mientras que la secuencia negativa para la fase C va a ser I2 por I2 por A cuadrada. A cuadrada por I2. Entonces va a quedar en menos 120 grados. Aquí está. Es esta azulita. Esa azulita. Esta corresponde a la verde y esta es para los azulita. 10 en raíz de 3, ángulo de menos 120 grados. Y estas dos son de la misma magnitud, pero apuntan en dirección contraria, una con respecto a la otra. Entonces, avanzamos a I1 y al sumarle A cuadrada I2, y resulta que IC es exactamente 0. ¿Cómo balancear? Si aquí pudiéramos inyectar corrientes, aquí, inyectar corrientes en las tres fases para balancear. Es evidente que si queremos balancear, el filtro activo debe inyectar precisamente la secuencia negativa que pide la carga para que de esa manera, como el filtro le inyecta la carga a la secuencia negativa, la fuente va a tener que dejar de aportar esa secuencia negativa y ahora la secuencia negativa que va a aportar la carga es 0. Eso entonces aquí queda, aquí está lo que tiene que aportar el filtro, la secuencia negativa, entonces para la fase A, para la fase B, adelantada a 120 grados, y para la fase C, retrasada, 120 grados. Muy bien. Pues aquí le puse con un filtro activo de ahorro y calidad de energía eléctrica y me permití esa licencia. Y debe inyectar entonces esa secuencia negativa. Fíjense que la secuencia negativa se inyecta no solo en la fase A, sino en la fase B y en la fase C. Y esa secuencia negativa en color azul, aquí está siendo inyectada. Por ejemplo, esta es la inyección en la fase B, la inyección en la fase A y la inyección en la fase C. Y al hacer esto, la corriente, fíjense, ahora corregida de la fase A, va a ser 10 ángulo de menos 30 que pide la carga, menos 5.774 ángulo de 0 grados. Y esto es 5.774 ángulo de menos 60. Ahí lo pueden corroborar al realizar estas operaciones con la calculadora. Para la fase B, originalmente era 10 ángulo de 150 grados, que es lo mismo que menos 10 ángulo de menos 30, y aquí tenemos menos la secuencia negativa que inyecta el filtro. Y esto va a ser 5.774 con 180 grados. Otra manera de decir lo mismo, esto es menos 5.774. Fin. Es lo mismo. Y en la fase C, pues es nada que había originalmente menos esta cantidad. Menos 120 más 180 nos va a quedar entonces con 60 grados.
Esas tres cantidades, pues ya son, fíjense ustedes, hermosamente balanceadas. Hermosamente balanceadas. Ya va a quedar balanceada la corriente que entrega la fuente, porque aquí una representación, pues medio aproximada, esta sería IA prima, y B prima, entonces es en esta dirección, y la IC prima es en dirección 60 grados, y vean ustedes, ahí ya se aprecia que las corrientes corregidas quedan hermosamente balanceadas. Aquí tenemos rápidamente el caso original, ¿verdad? Que era lo que se tenía en el caso original de secuencia positiva y secuencia negativa. Eso es, secuencia positiva y secuencia negativa para las tres fases. ¿Y cómo? Con el filtro desaparece la secuencia negativa y nos quedamos solo con la secuencia positiva. Aquí se ilustran entonces las cantidades previas, pero ya no en el dominio de la frecuencia, en el dominio de los fasores, sino en el dominio del tiempo. Aquí tenemos entonces la corriente IA, la corriente IB, aquí le voy a poner IB, esta es IA, y la IC pues es esta rojita, que al principio es cero. Concedamos que aquí en este instante el filtro activo entrega la corriente para balancear, que es la secuencia negativa, esta desaparece de la fuente y nos quedan entonces tres corrientes hermosamente balanceadas. Muy bien, pues esto ilustra entonces un poco, ¿verdad?, el concepto de componentes de secuencia y la forma en que un filtro activo con capacidad de hacer balanceo de corrientes cancela las componentes de secuencia no deseadas. En este caso, secuencia 2 y algunos filtros también tienen capacidad de cancelar secuencia 0. Pues con esto dejo de compartir. Vamos a ver este tape para que tenga aquí los controles y me despido de ustedes esperando que pues este apoyo, este video les sea de utilidad. Hasta luego.